distintivos espirituales y materiales intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad, un grupo social. Engloba, además de las artes y de las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones, las creencias. Hay un tema de la pandemia, Maru Gálvez, ya conceptualizando y ya dirigiéndonos al tema, vamos a enfocarlo como el virus seguirá en nuestras vidas, ¿no? Y cómo los espacios y eventos como los festivales de diferentes géneros tendrán o poca nula afluencia, al igual que las ferias como el libro, sufrirán una falta de espacio para operar. ¿Qué opciones tienen ustedes manejando a futuro para seguir ofreciendo este tipo de ofertas culturales para los artistas y al público general? Iniciamos con Maru Gálvez, ¿no? Para que nos desarrolles más el concepto y el tema. Sí, bueno, muchas gracias, Noel, por la invitación y por los presentes. Definitivamente, pues sí, como sabemos, la pandemia y el virus del COVID-19 ha creado un impacto, sobre todo en el sector cultural y creativo, ya que las primeras medidas de prevención, por supuesto, han sido cancelar todos los eventos masivos, todos los lugares de aglomeración de personas, y sabemos que la mayoría del sector creativo y cultural depende de este tipo de escenarios, de lugares culturales, de espacios y de convocatoria de audiencia para poder producirse y sobre todo para poder generar sostenibilidad en estos proyectos. La primera medida después del cierre de la escuela fue la cancelación de todos los eventos que requerían una audiencia arriba de 50 personas y eso inmediatamente dejó por fuera conciertos, a festivales, a obras de teatro, producciones audiovisuales, porque no solamente es el contenido que se crea para el público presente, pero es todo lo que se producía también como contenido audiovisual, filmaciones de películas, que se han dejado de realizar porque las personas estamos todas en cuarentena. Entonces, lo más importante que tenemos que tener en consideración es que en este momento, por supuesto, lo más importante es prevenir, tomar las medidas de seguridad y de prevención que nos está dando el Ministerio de Salud y las instituciones, por supuesto, que son las encargadas de dar la pauta sobre cómo cuidarnos. Y sobre eso el sector creativo y cultural ir adaptándose en diferentes etapas, porque no hay que dejar de producir. Al final del día, la cultura, tal y como dijo la OMS hace unas semanas atrás, yo creo que sería bueno si apagaran los micrófonos los que no están hablando. Sí, perfecto, gracias. Tal como lo dijo la OMS en una nota de prensa que sacaron creo que hace un mes, la cultura es una necesidad básica después de los alimentos y después de las medicinas, porque todos hemos estado en cuarentenas consumiendo cultura y de alguna forma ha sido ese escape emocional de poder Te escucho, estoy escuchando. Sí. Sí, si pueden apagar los micrófonos las personas que no están hablando, se lo agradezco porque el ruido atrás me es difícil para poder hablar. Gracias. Ok. Y cuando no sé, Noel, cómo quieres llevar el formato, pero cuando tengan alguna pregunta, si levantan la mano, la escriben en el chat, con mucho gusto, entonces prenden el micrófono en ese momento y las vamos respondiendo. Ok. ¿Sí? Sí, sí, ya que todos están aquí, ¿no? Para llevar los criterios, mantengan el silencio, ¿no? Para que tengan buena retroalimentación, ya que el tema, sí, por favor, ya que el tema es con referente a la pandemia, qué políticas van a realizar antes y después, ¿no? Sobre las festividades, claro, los eventos culturales, ¿no? Mantengan el micrófono en silencio y gracias. Continúa, Maru. Ok, no. Listo. Bueno, y como decía, creo que las medidas son y van a tener que ir tenemos que ir buscando esas respuestas. Eso es cierto. Creo que alguien sigue teniendo el micrófono abierto. Noel. Mira, Eduardo. Disculpe, el moderador de la plataforma puede poner todos los micrófonos. Ahora sí. Ahora enciende solamente... Eso, perfecto. Enciende solamente el que está hablando. Listo. Apágalos todos y enciende solo el que habla. Listo.
Entonces, de esta forma yo creo que el sector cultural tiene que ir desarrollando esas estrategias y dando esas respuestas a medida que se van abriendo esos cercos o se van dando esas aperturas a los bloques. Como vimos en la última, hace 2 días, el Ministerio de Salud ya nos dio como un mapa en cómo se van a estar haciendo las aperturas de los diferentes sectores e industrias en el país. Sin fecha todavía definida, porque por supuesto tenemos que tomar en consideración que esas fechas se van a dar a medida como se vaya desarrollando y como vaya desarrollando las medidas y sobre todo los indicadores de contagio del virus y por supuesto también de los cuidados que tenemos en espacios de médicos y sanitarios para poder abastecer y darle respuesta a la comunidad. Entonces, no tiene fecha, pero por lo menos ya tenemos bloques. Y con esos bloques vamos viendo que el sector cultural, al ser un sector que, como mencionamos al principio, depende de audiencia, depende de lugares con espacios masivos, no en todos los formatos, claro, porque así como tenemos teatros de 800 sillas, como el Teatro Nacional, también hay microteatros para audiencias de 10 personas. Entonces, una de las complejidades de esto es que nosotros como sectores, que son muchos, porque al final tienen que tener en consideración que cultura no es un sector, en cultura y el sector creativo hay sectores y ahí hay miles de subsectores y cada uno tiene su complejidad diferente. Es en ver en dónde de esos bloques nosotros estamos y cuáles son esas medidas que podemos ir tomando a medida que se vayamos recibiendo esas aperturas o esas indicaciones por parte del Ministerio de Salud. Por ejemplo, una respuesta inmediata que dice el Ministerio. Hay otro micrófono abierto. Hay varios. Una de las respuestas inmediatas que dio el Ministerio de Cultura, por ejemplo, la primera semana después de reportados los casos de COVID, fue crear este formato de Mi Cultura en Casa, porque ya sabíamos que venía la campaña de Quédate en Casa, y esto fue antes de declarado la cuarentena total, y sabíamos que había que crear más contenido para que la gente se quede en casa de verdad disfrutando, pero no solamente es que sabemos que están todos en casa y sabemos que están consumiendo cultura, ¿por qué no hacerlo con cultura y artistas panameños? O sea, y no para ponerle el nombre y apellido, pero en vez de ver una novela colombiana a las 8 de la noche, ¿por qué no ver un concierto de un artista panameño? Entonces, de ahí venía el objetivo de Mi Cultura en Casa, era aprovechar una plataforma de distribución tanto en televisión abierta con CERTV, en streaming a través de las redes del Ministerio de Cultura y también en radio para los que no tienen televisión o no tienen internet. Y de 8 a 9 llevamos más de 55 días, creo, de estar creando contenido, que la primera semana sí pudimos hacer filmaciones de conciertos en vivo en el Teatro Nacional. Estas filmaciones, por ejemplo, eran conciertos sin público, donde solamente estaba un pequeño grupo de producción y camarógrafos, artistas y backstage, no pasaban de 15 personas. Entonces, por ejemplo, ese formato que nosotros hicimos esta primera semana antes de la cuarentena total, puede ser la primera fase en cómo habrán muchas de esas producciones audiovisuales o de artes escénicas, que se puede hacer en streaming, pero no todo tiene que ser desde casa producido. Ya cuando tengamos un poco más de apertura, podemos ir pensando en eso, en montar estas obras en escena, con personal de producción reducido y con personal de artistas reducidos también en teatros para tener buena iluminación, buen escenario, buen sonido, filmarlas para que en un futuro, cuando tengamos un poquito más, tengamos la apertura de teatros a 25, 30 o 50%, podamos llenar esas sillas, pero también podamos filmarlas y producirlas y pasarlas a través de canales tanto de televisión como de streaming, otras plataformas. Entonces, creo que eso puede ser una combinación, comenzar a adaptarnos en fase. Ahora mismo estamos en la fase de Mi Cultura en Casa que no podemos salir. Y con eso estamos transmitiendo solamente producto enlatado, que ya estaba pregrabado. En una siguiente fase, cuando ya tengamos apertura para filmaciones y para producciones audiovisuales, retomamos la filmación en teatros sin público, por ejemplo, donde se hace la filmación en vivo para transmitir en streaming y tener la audiencia de 50,000 personas. Una fase 3, ¿cuál sería? La apertura de los teatros, pero con reducción de sillas. Entonces ya en un teatro, en vez de estar el teatro sin público, podemos tener 100, 150 personas disfrutando del concierto en vivo, o de la puesta en escena en vivo, más las personas que siguen viendo la obra en streaming o en televisión. Y ya una cuarta fase,
que es cuando ya hablamos de ese bloque 6, que es que se consigue una respuesta definitiva al virus o la manera en cómo vamos a convivir todos, pero ya sin restricciones, ya sea con vacuna o con cualquier otra medida que lleguen a concluir el equipo médico. Entonces sí podemos tener el teatro lleno de público, con la producción, pero también sin dejar el canal de distribución a través de plataformas de streaming y televisión. Porque algo nos hemos dado cuenta, por ejemplo, una de las primeras, apenas tuvimos el concepto de Mi Cultura en Casa, lo primero que quisimos hacer era hacer una combinación, por supuesto, de todas las artes, artes escénicas, artes visuales, de tener música, tener cine, tener conciertos, y cuando comenzamos a preguntar si había producto enlatado, pregrabado, bien filmado, en buenos teatros, casi no hay muy poco. O sea, comenzamos a buscar entre lo que tenía el Canal de Panamá, lo que tenía CERTV, lo que tenía el Ministerio de Cultura, porque nunca hemos tenido la costumbre de que todas las puestas en escena debemos tenerlas también ya grabadas, tenerlas en un material digital, tenerlas en un material que nos sirva no solamente para distribuirlos en otras plataformas que no sean solamente con un público presencial, pero también para que quede para un archivo de cultura histórica de todo lo que se hace en el sector creativo en Panamá, no solamente lo que se hace a través del ministerio o las instituciones públicas. Entonces yo creo que esto nos enseña eso. El COVID nos ha enseñado que debemos empezar a documentar todo lo que se hace en el sector creativo y cultural en Panamá, digitalizar todas esas obras, tenerlas a mano, porque mucha gente dice que este es el primer virus que nos va a llegar, no sabemos cuándo es el próximo, pero si algo es que tenemos que, las lecciones y las historias que son lecciones aprendidas, tenemos que aprender y tener preparados que si nos vuelva a pasar, cuáles son las medidas que tenemos para que, uno, la creatividad no muera, la cultura no muera, no pare, pueda seguir siendo sostenible, porque también esa es otra de uno de los ejes que vamos a empezar a desarrollar el Ministerio de Cultura, es que empecemos a entender que la distribución del contenido cultural y digital tiene que también ser sostenible, y para que sea sostenible tiene que haber un intercambio económico, no puede ser solamente gratis. Y entendemos que muchos de los artistas en esta primera fase de pandemia, por querer ayudar a la población y regalar un poco de su arte, comenzamos a hacer mucho contenido gratuito en streaming, online, desde nuestras casas, canciones, obras de teatro y demás. Pero ¿saben algo? Si continuamos a solamente hacer producción gratuita, la gente no va a querer pagar después por esto. Y así como todos pagamos una membresía de Netflix de $15 al mes para ver películas y ver series en televisión, también tenemos que pagar por un contenido cultural realizado por artistas panameños. Entonces, si esta es una de las plataformas que vamos a tener para distribuir nuestro contenido, debemos empezar también a acostumbrar al público a que eso cuesta, a que eso tiene un valor, a que ese valor cultural no solamente es lo que estás pagando en taquilla, es la satisfacción, el valor emocional, el de alivio que te da ver una pieza o una obra en escena, ya sea de cualquiera de los sectores de las artes. Entonces, comenzar con ese mensaje de que no solamente es el pago, sino que estás contribuyendo también a un sector creativo del cual muchas familias en Panamá dependen, que no solamente son pocos los artistas, sino que son muchos los artistas. Ya lo que hemos podido comprobar es con el registro de artistas de Súmate Ya, que sobre todo después del COVID se ha triplicado la base de datos de artistas que están registrados en el Ministerio de Cultura. Y es porque son muchos más y queremos que la mayoría se registre, que estén todos, porque de esa forma vamos a poder nosotros entender qué estamos haciendo, cuántos somos, dónde estamos en Panamá, para que nos comiencen a ver como una industria. Porque también entendemos que no todo el sector cultural es industria, pero mucho del que sí pertenece a ese sector cultural es industria porque depende de eso. Depende de los ingresos en su casa y depende de los ingresos de su empresa. Entonces, creo que mi respuesta para resumir, la que me insiste Noel, es que hay que tomar acciones dependiendo en cada una de las fases. Ustedes son creativos, ustedes son artistas, ustedes más que nadie tienen la capacidad de poder inventar, reinventarse y poder sacar adelante respuestas que vayan acorde a cómo va evolucionando este virus. Que todavía no tenemos una respuesta clara, así que todos los días toca pensarlo, toca reinventarse, cómo le creo más valor a mi obra, cómo hago para capacitarme mejor, cómo hago para distribuirla para que más gente la pueda ver y cómo hago para poder monetizarla para que sea sostenible. Entonces son preguntas que tenemos que hacernos internas y por ahí, por supuesto, desarrollar en estrategias, en colaboración con otros sectores y otros artistas para poder ejecutarlas y llevarlas a cabo.
Cómo no. Gracias, Marugal, muy interesante. Todo me escucha. Aquí estamos también como prueba, estamos aquí como error y ensayo dentro del espacio, ¿no?, que nos permite Zoom. Carlos Font, encargado de la Oficina de Promoción de Libros y la Lectura del Ministerio de Cultura. Carlos, a través de la promoción de cultura, ¿qué acciones, qué estrategias tiene su oficina en promover la lectura en las escuelas a nivel infantil, a través de las distintas corrientes, ¿no?, pedagógicas? Sí, buenos días. Ante todo, para todos los que están conectados, un saludo especial. Pues mire, nosotros igual estamos en el programa de Mi Cultura en Casa del Ministerio de Cultura y estamos haciendo varias cosas. Acuérdate que la Oficina de Promoción de Lectura, nosotros ejecutamos acciones que tienen que ver muy estrechamente con la red de bibliotecas públicas, trabajamos mucho incluso con educación y bueno, y con las comunidades. Entonces, la primera dificultad que tuvimos fue en idear qué podríamos hacer, porque nosotros estamos constantemente trabajando el trabajo de nosotros de campo. Por ejemplo, nosotros intervenimos cárceles, barrios marginales, comunidades campesinas, indígenas. Entonces ahora, solamente, por ponerte un ejemplo, cómo trabajar con las escuelas era un desafío por la brecha digital también, por un lado, ¿no? Pero al final, de todas formas, decidimos hacer varias cosas. Hemos estado llevando los cuentos, que ahora ya la gente no lo está recibiendo todos los días porque decidí hacerlo, lo vamos a hacer una vez a la semana, por muchas razones. Primero, por el desgaste, porque también es un desgaste para uno. Y segundo, porque también no quiero, como quien dice, cansar a la gente, que todos los días venga un narizón feo contando cuentos. Entonces, por otro lado, en alianza con el proyecto 500 Historias, empezamos un ciclo de conferencias que va a durar 7 semanas. Hoy tenemos la segunda. Son conferencias virtuales, o a mí me gusta más usar la palabra clínicas, porque son como especies de asesorías que son las mismas que nosotros hacemos siempre cuando vamos a las escuelas, en un auditorio con chicos o docentes. Es lo mismo, solo que ahora la estamos haciendo de manera virtual. Hoy tenemos la segunda, que es a las 3 de la tarde, donde vamos a hablar del pensamiento creativo y la literatura. Entonces, también con el Círculo Infantil de Narración Oral, que es un proyecto de promoción de lectura y oralidad con la Biblioteca Nacional, que tenemos en alianza con la Biblioteca Nacional, vamos a hacer el primer festival virtual de narración de cuentos. Esta es una actividad con niños, o sea, los que cuentan los cuentos son niños. Y va a ser ahora el 6 de junio vamos a tener esta actividad que ya empezamos a organizar. Ya los niños están ensayando de manera virtual, también están ensayando los sábados a las 2 de la tarde. Son ensayos privados, o sea, solamente con los miembros del Círculo Infantil de Narración Oral. Entonces los niños se están preparando para hacer lo que siempre hacían en público, que son las funciones o los montajes escénicos de los cuentos. Va a ser un poco una experiencia extraña tanto para ellos como para nosotros como organizadores, porque la verdad que contar cuentos de una manera virtual es posible, no es que no se pueda. Muchos narradores a nivel de América Latina están subiendo sus cuentos, pero la verdad es que contar un cuento con el público en persona es una maravilla. Entonces ahora hacerlo así de manera virtual va a ser un desafío. Entonces eso es lo que estamos haciendo ahorita como acciones puntuales concretas, y estamos ideando la forma de cómo hacer un círculo de lectura vía virtual. Allí vamos a tener otro desafío, porque en los círculos de lectura, si se reúnen, ponte que 10 personas, esas personas comentan un texto cualquiera y entonces participan comentando el texto, pero de manera virtual el problema está en que en el Zoom, si tú pones a más de 15 personas o incluso 10 personas solamente, y todos tienen los micrófonos encendidos para opinar, eso se forma un arroz con pollo con gallina. Ya lo vimos ahorita, o sea, si hay micrófonos abiertos, hay mucha interferencia e intermitencia, pero entonces vamos a ver cómo resolvemos eso. Pero yo creo que sí se puede hacer un ciclo de lectura a través de este medio.
Y un círculo de lectura en particular que me está llamando mucho la atención es de literatura infantil, solamente leer cuentos de literatura infantil. Eso es un sector que hay que... Pero está afuera porque no están lavados. Sí, entonces, no, nada, eso en cuanto a acciones, ¿no? En cuanto a acciones, hay muchas cosas en torno a la reflexión del tema de la cultura que, bueno, si hay tiempo me gustaría comentar. La columna que sale este sábado en la prensa, donde escribo semanalmente, se la dedico a este tema de la nueva normalidad que se avecina, que es un problema que vamos a tener, pero yo estoy comenzando a usar un sufijo que ya muchos lo están usando, y es el sufijo re, porque ya ahora todo lo tenemos que reorientar, todo lo tenemos que repensar, todo lo tenemos que redefinir, todo lo tenemos que reinventar, así que esto es un desafío para la cultura también. Tienes tu micrófono en silencio. Sí, ahora sí. Sí, mira, aquí tenemos, ¿no? El mes de la línea negra, aquí un arte, también dándole también alusividad, ¿no? Al mes de la línea negra, que Claro. realmente es importante. Muy atinado, ¿no? Tu comentario, Carlos Fon, con tu experiencia, ya que Zoom también nos está permitiendo un corto tiempo. Maru, dame en materia de conclusión, ¿no? Referente a los artistas. Sabes que hay artistas informales, artistas independientes, ¿qué se está trabajando referente al tema de los artistas, aquellos que no tienen esa capacidad de espacio por las coyunturas que se está viviendo? ¿Qué políticas tienen a los artistas informales en ese sentido, Maru? Bueno, políticas no existen en este momento, por eso estamos desarrollando un mapeo y un diagnóstico de cuál es la situación de cada uno de los sectores, y es por eso que los invitamos a que todos se registren en la base de datos de Súmate Ya, que no solamente es una base de datos, sino que nos tienen que retroalimentar con la información de los sectores en que pertenecen, su estatus, si están formalizados, si no están formalizados, a qué tipo cuál es su nivel de facturación anual, si tienen avisos de operación, si trabajan como fundaciones, ONG, o trabajan como emprendimiento, empresa o persona natural. Y de esa forma nosotros vamos a tener entonces de nuestro lado la base de datos y un diagnóstico para poder crear esas políticas públicas que necesita el sector. Uno de los indicadores que vemos, por supuesto, que al ojo, es que casi más de la mitad de los artistas que se han registrado no están formalizados, trabajan como un sector informal. Y lo podemos ver que eso ha sido uno de los problemas más sensibles que hemos tenido con la pandemia y la cuarentena, es porque estos artistas, al no tener un trabajo formal, no pueden estar en una base de datos como personas, no pueden entrar inmediatamente a un programa de Panamá Solidario porque no están en una base de Mitradel como personas que fueron desvinculadas de su trabajo durante estos 90 días, al no poder salir y no poder ofrecer sus productos y sus bienes y servicios culturales, no han generado ingresos en 90 días, y por ende es uno de los sectores más afectados de esta pandemia. Y esa es una de las razones por las que utilizamos esa base de datos, que ya teníamos el registro de personas que se habían confirmado como personas dentro del sector cultural e informales, para que fuera uno de los primeros en ser considerados para el plan del Vale Digital de Panamá Solidario. Por eso es que hace 2 semanas, cuando el presidente de la República anunció el inicio del plan piloto de este Vale Digital con la cédula de $80 al mes, uno de los primeros grupos que fueron considerados fueron los artistas, porque teníamos esa herramienta y esa base de datos para saber qué artistas se habían registrado como informales y que habían perdido sus ingresos por causa de la pandemia, y al no tener un trabajo formal, pues no tenían en qué plataforma amarrarse para poder lograr algún tipo de ayuda. Entonces, ese es el tipo de herramientas que dentro del ministerio nosotros necesitamos tener, esa retroalimentación de ustedes del sector cultural, para poder tomar esas decisiones en momentos como este y poder darles esa ayuda o soluciones a través de medidas como la que, sobre todo esto, bueno, lo del COVID son más medidas inmediatas porque hay que resolver el problema, pero ya para problemas de estructura, de funcionamiento, de cómo van a manejarse
estos sectores culturales, sí tiene que ser a través de una política pública, pero tiene que ser a través de una política pública que tenga todos los indicadores y tenga todos los insumos para poder saber de verdad qué necesita cada sector. Y en base a eso, entonces, consultarlas con la comunidad, que no sea solamente una decisión unilateral por parte de la institución pública, sino que sea consultada con la comunidad creativa, y de ahí vengan las respuestas que necesitamos. Por ejemplo, tenemos ahora la Ley Nacional de Cultura, que estaba por entrar en la Asamblea y ser aprobada en marzo antes del cierre del Pleno, pero por medidas del COVID la ley no quedó aprobada, no fue aprobada en debates. Entonces, es una oportunidad. Al final del día, yo como lo veo, esto es una oportunidad, porque sabemos que el sector cultural va a tener que ajustarse a medidas post-COVID. No solamente para este momento, que es el mientras tanto, como le llamo yo, que sería como los próximos 6 meses o hasta que tengamos una vacuna, pero también después de la vacuna, ¿qué va a pasar? Entonces tenemos ahora mismo una plataforma que podría ser a través de esa Ley Nacional de Cultura, de escucharlos a ustedes, tener esa conversación y ese diálogo, que es el que estamos teniendo con los gremios y con los diferentes sectores del sector cultural, para poder aprovechar que tenemos ese marco legal como la Ley de Cultura para crear esas políticas públicas que necesitamos, para fortalecer esas industrias creativas y culturales en Panamá, para no solamente a las industrias, pero también al sector cultural que no es industria. Entonces, en eso estamos trabajando. No hay políticas hoy, porque estamos trabajando en esa retroalimentación con ustedes para poder crearlas en consenso. Sí, ya Zoom me está ya marcando el tiempo. Maru Galvez, te agradezco el espacio, sobre todo, ¿no? Carlos, ¿alguna última reflexión, Carlos Fon? Nada, solamente retomar lo que dijo Maru en torno a la ley. Yo pienso que el momento intelectual es privilegiado. Nunca se había escrito tanto como ahora sobre el tema de la cultura, pero nosotros tenemos que ir con calma, y las prisas también nos pueden llevar a tener una ley que puede estar muy bien en contenido, pero esa ley ahora la tenemos que repensar y tratar de que tenga conexión de alguna forma con ese diálogo que necesitamos retomar con la naturaleza. Nosotros de alguna forma tenemos que entender que la cultura nos va a ayudar a entender todo este problema, es básico. Así que espero que, bueno, lástima que se acabó el tiempo, pero espero que podamos hacer las cosas mucho mejor a partir de ahora. Yo creo que te da la ocasión repetir este conversatorio en una segunda parte, ¿no? Con más tiempo, ¿no? Maru y Carlos Fon, que están entregados en un empoderamiento, y aquí hay artistas, ¿no? También gestores culturales, artistas, profesoras también que están interesados, ¿no? En saber mucho más de las políticas culturales. Bien, este domingo también soy artista, es el Día del Payaso Panameño. Yo me pongo la nariz, así que celebren este domingo el Día del Payaso Panameño, CIPAIS, con nuestro amigo Copetín. Así que se me cayó la nariz. Muy buenos días, bendiciones. Finalizamos este corto, pero vamos a ver si lo extendemos más en una próxima apertura, Maru y Carlos, ¿no? Si me lo conceden. Muchas gracias a todos, ¿no? Y bendiciones, ¿no? Y gracias a Zoom que nos permiten este espacio. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, Noel. Hasta luego. Gusto en verte. Gracias.